a una época preelectoral, electoral y postelectoral. Vamos a tener en diciembre las elecciones judiciales. Tenemos que hablar de la justicia. Esta noche tenemos un invitado de lujo que es el doctor Juan del Granado, que justamente es impulsor de la reforma judicial. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Me encanta que haya traído ahí a su musa inspiradora para que ustedes puedan ver qué es lo que tiene en la mesa. Por favor, señor director. La justicia ciega, ¿verdad? Pero justicia al fin. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Miriam. Buenas noches. Hagamos un análisis, por favor, de cómo está viendo usted la justicia. Tres problemas estructurales tiene la Administración de Justicia y el servicio judicial en nuestro país, pero además problemas centenarios, por ello mismo estructurales. El primero es sin duda la falta de independencia de los administradores de justicia, que tiene que ver con varios factores, especialmente con la forma de su designación. Tú sabes que la cúpula judicial es designada por la Asamblea Legislativa y en las dos oportunidades, el 2011 y el año 2017, han sido más bien las afinidades político-partidarias antes que los méritos, las razones de su postulación. En segundo lugar, es un problema de presupuesto. Tenemos una justicia miserable, textualmente hablando, porque... ¿Qué porcentaje tenemos? Apenas es el 0,4% del presupuesto general de la nación. O sea, uno de los poderes públicos, uno de los servicios más importantes, el servicio judicial, tiene ni siquiera el 0,5% del presupuesto general de la nación. Por eso son apenas algo como 1.100 jueces, 500 fiscales que tienen que atender el territorio nacional y 11 millones de habitantes. Y en tercer lugar, el problema de la falta de acceso. Esta es una justicia para pocos. De ahí la urgencia de revalorizar, de poner en vigencia plena la justicia indígena originaria y, como no, la justicia de paz para atender los problemas que no necesitan judicializarse. Bueno, entonces, por un lado, falta de independencia, por otro lado, falta de presupuesto y, finalmente, la falta de acceso que hace de la justicia un servicio que llega a pocos, que es de mala calidad y que, por tanto, no resuelve la conflictualidad social, que es la motivación principal, la resolución de los conflictos de la existencia del servicio judicial. Lo que usted ha dicho en un inicio es muy grave, ¿no? Y también lo ha remarcado en su momento la CIDH, de que la justicia siempre está supeditada al gobierno de turno, a lo que dice el gobierno de turno. Vamos a tener elecciones en diciembre próximo. Vamos a tener que elegir nosotros a quienes van a ocupar las altas cortes. Ya lo hemos hecho, Miriam. Ya lo hemos hecho anteriormente, evidentemente, pero tendríamos que seguir haciéndolo. La meritocracia y todo aquello, estamos como que... ¿Cómo lo ve usted? Lo hemos hecho el 2011, ¿sí? Lo hemos hecho el 2017. No te diré que el problema de fondo esté en el voto popular. ¿No está ahí entonces? ¿Dónde? Hay varios colegas míos que creen que es una de las fallas. Sí. Mira, en Estados Unidos, que es un país cuya justicia se caracteriza por sus cualidades de independencia, de probidad, en la mayoría de los estados, no en la justicia federal, pero en la justicia estadual, son magistrados elegidos por voto popular. Sí. O sea, no está ahí el problema. El diseño nuestro está mal realizado. ¿Quiénes seleccionan a los postulantes? Porque nosotros concurrimos a las urnas, lo hemos hecho, te decía, el 11 y el 17, y tenemos ahí una papeleta con postulantes. ¿Quién selecciona a los postulantes? La Asamblea Legislativa, un organismo por esencia político-partidario. Y en las dos elecciones que hemos tenido, esa selección, te decía, no ha visto tanto los méritos como las afinidades político-partidarias. Se habla incluso de un coteo, ¿no?, que hacen las fuerzas parlamentarias, las fuerzas político-partidarias con representación parlamentaria, para repartirse las cuotas. Y claro, esas cuotas obedecen, te decía, criterios políticos y, por tanto, lo que le llega al elector, lo que te llega a ti, a mí, es una lista de gente que no necesariamente está respaldada por méritos, por producción intelectual, por trayectoria profesional, y por tanto los que llegan a la cúpula judicial no son necesariamente las mejores o los mejores abogados. Exacto, es lo que tenemos, dijo alguien, Luciana.
Miriam, sí, por favor, y le pido a don Juan de Granado que nos aguarde un minuto porque queremos repasar la siguiente información. Estamos a 90 días, tenemos un contador, estamos a 90 días de la realización de las elecciones judiciales. 1 de diciembre es el día donde vamos a elegir a nuestras autoridades en la justicia. Pero quiero que juntos repasemos la siguiente información, por favor. Tiene que ver con la opinión y las últimas encuestas que se han desarrollado. La confianza en el sistema judicial. La fuente es Ipsos para UNITAS. Se ha desarrollado en diciembre del 2023 para UNITAS Bolivia. Es una consulta nacional. A ver, ¿qué dice? Poco confiable, nada confiable, un 85%. Esa es la opinión de la gente. Le reitero, esto pasó el 2023. Muy confiable, algo confiable, solamente un 14%. Repasemos el siguiente cuadro, por favor. Los principales problemas del sistema de justicia en Bolivia: corrupción generalizada, 59%, falta de respeto a los derechos humanos, 30%, falta de acceso a la justicia, 22%. La fuente, se lo reitero, Ipsos, que desarrolló esta encuesta para UNITAS Bolivia en diciembre del 2023. Lo cierto es que habrán elecciones judiciales y hay un cronograma que se va siguiendo paso a paso. El Tribunal Supremo Electoral es el encargado de darnos esta información. Está con nosotros Francisco Vargas, vicepresidente del TSE, para darnos el detalle. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia y gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Por favor, vicepresidente, ¿cómo avanza el cronograma para las elecciones judiciales? El calendario electoral ya está siendo ejecutado tanto por el Tribunal Supremo Electoral como por los tribunales electorales departamentales. Hemos culminado una de las actividades más importantes del calendario, la actividad número 9 de empadronamiento biométrico masivo, un empadronamiento que se ha llevado adelante durante 11 días, se tenía previsto que sea solo 10 días, se ha aumentado un día debido a la alta demanda de jóvenes que han acudido masivamente a los diferentes puntos de empadronamiento, superando las proyecciones y las expectativas que teníamos, ¿no? Son cerca de 200.000 nuevos electores que han sido empadronados en este último registro de votantes. Todos ellos, la gran mayoría jóvenes de 18 años o que van a cumplir 18 años hasta el 1 de diciembre, y cerca de 180.000 cambios de domicilio que hemos tenido en el último proceso. Nuestra actividad ya ha sido concluida. Ahora se tiene que llevar adelante una serie de actividades en la referida al padrón electoral. Por ejemplo, se va a iniciar la etapa de procesamiento de datos a través de la plataforma biométrica que tenemos, y la última etapa tiene que ver ya con la conformación del padrón electoral, ¿no? En el mes de septiembre también tenemos previsto el sorteo de la ubicación de los candidatos en las diferentes papeletas de sufragio, además de procesar las diferentes demandas de inhabilitación que se pueden venir por alguna causal de inelegibilidad establecida en la Constitución o por alguna vulneración al régimen de campaña y propaganda electoral, especialmente aquellos y aquellas candidatas que transgredan la normativa que tiene que ver con la difusión de méritos en este proceso electoral. Vicepresidente, ha sido una convocatoria que ha sufrido retrasos, grandes retrasos, una elección judicial que debía desarrollarse incluso la pasada gestión. A partir de ahora y con el desarrollo o con este paso que hemos tenido hasta este fin de semana, el empadronamiento, ¿algo podría suceder para afectar de alguna manera este calendario que debe seguirse y debe cumplirse por el poco tiempo para las elecciones judiciales, o es que a partir de ahora ya el camino está allanado solamente para el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Esperemos que no, sin embargo en todo proceso electoral hay diferentes riesgos. El 2020 vivimos la pandemia que obligó a que se modifique la fecha de elección, un problema sanitario que paralizó todo el país, entonces siempre están los riesgos latentes que pueden poner en peligro la realización de la elección. Esperamos que esto no suceda, esperamos llegar al 1 de diciembre con todas las condiciones materiales, con todas las condiciones necesarias para que los bolivianos y las bolivianas acudan de manera masiva a votar, a apostar por quienes están en las diferentes papeletas de sufragio, y de esta manera iniciemos un proceso pues para poder elegir a los mejores hombres y a las mujeres, a las mejores mujeres que estén en las altas cortes de justicia. Nos ha sorprendido mucho, por ejemplo, la gran expectativa de los jóvenes que han acudido durante varias horas a empadronarse,
y que en algunas entrevistas que hacíamos mencionaban que su participación es importante y determinante para poder llevar adelante los rumbos del país, especialmente en cuanto a justicia. Entonces, consideramos que este va a ser un proceso electoral diferente al del 2017, al del 2011, en el que la gran cantidad de votos blancos y nulos superaron pues más del 50%, ¿no? Desde el órgano electoral vamos a hacer todo lo necesario para poder llevar adelante la información del proceso electoral en sí, pero también los méritos de cada uno de los candidatos que están ya seleccionados. Estos méritos, su trayectoria y su currículum es lo que el órgano electoral va a difundir, va a socializar, a objeto de que los ciudadanos bolivianos y bolivianas pues puedan apostar, puedan informarse y puedan votar por quienes ellos consideren son los más capaces para poder administrar la justicia en nuestro país. Muy buenas noches, Denise Quiroga también los saluda. Por favor, mi consulta va con relación al referéndum. Muy buenas noches. Quisiéramos saber si ha habido, ustedes han recibido tal vez algún pronunciamiento por parte del gobierno con relación al referéndum o tal vez con relación a las preguntas. Y por otro lado, ya han adelantado, por lo menos el vocal Tawichi ha señalado que no se puede llevar adelante las elecciones judiciales y el referéndum por cuestión de tiempos. ¿Esto podría ayudar a que sea mejor o un mejor manejo por lo menos de las elecciones judiciales? La ley del régimen electoral establece que el plazo mínimo para poder organizar, administrar un proceso de referéndum, que es propio de la democracia directa y participativa, tiene que darse con al menos 90 días, ¿no? Entonces, en ese marco, la ley nos da un plazo mínimo para que se pueda emitir la convocatoria y esto no ha sido realizado, ¿no? Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo que tiene que ver con evaluar técnicamente que las preguntas cumplan los criterios de claridad, precisión, imparcialidad. La comisión técnica ha emitido un informe bastante sustentado y fundamentado que se ha hecho conocer a quien se constituye en promotor de este referéndum. En tanto, hemos cumplido con lo que otorga la ley al órgano electoral en cuanto a este procedimiento previo que debe ser cumplido para llevar adelante un proceso de referéndum. Lo estamos haciendo y lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con total imparcialidad, como se lo ha hecho también en otros procesos de referéndum que han nacido por iniciativa popular, o inclusive si es que la Asamblea decide hacer un referéndum, pues vamos a cumplir nuestro deber siendo totalmente objetivos y garantizando que las preguntas cumplan esos criterios que están en la ley del régimen electoral. Perfecto. Queremos agradecer a Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por su tiempo, por darnos las explicaciones, sobre todo la expectativa que tiene el país por este proceso que se lleva adelante para próximamente el 1 de diciembre nosotros asistir a las elecciones judiciales. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a ustedes y a este programa que es muy importante y con seguridad va a aportar al fortalecimiento de nuestra democracia. Muchísimas gracias, vocal. Nosotros seguimos con más información desde Santa Cruz, Tufi. Así es, Denise. La pregunta para el doctor Juan del Granado. Buenas noches, doctor Juan del Granado. El 6 de agosto decían los asambleístas que al entregar las listas de candidatos no eran probablemente los mejores, sino que le quedaba ya a la gente decidir y elegir entre lo que hay. Yo le pregunto si usted ha podido revisar ya las listas y si los deja tranquilo o más bien preocupado la lista de candidatos y cómo se puede conseguir que la gente elija bien. Buenas noches, Tufi. Mira, la verdad es que un juicio de valores un poquito aventurado, ¿no? Entiendo que sí, los postulantes tienen, la mayoría de ellos, méritos, tienen trayectoria, pero reitero, conociendo el medio, no son precisamente las mejores y los mejores. Es que en el medio judicial o en el medio abogadil, la gente no está muy dispuesta, los abogados, las abogadas, no están muy dispuestas ni dispuestos a que su currículum, su trayectoria, sus conocimientos estén finalmente calificados por los partidos políticos, ¿no? Porque finalmente la calificación, quien elabora las listas de postulantes, es el órgano legislativo. Y allí, por lo menos en 2 experiencias anteriores, hemos tenido una calificación más bien vinculada, como les decía,
a las afinidades político-partidarias y no tanto a los méritos. Necesitamos reformular en nuestra constitución política la manera de elegir. No está mal el voto no es en sí el problema. Lo que está mal es entregarle a un organismo político-partidario, como es la Asamblea Legislativa, la preselección de los postulantes. Ahí está la clave. La preselección de los postulantes no puede estar en manos de un organismo político-partidario. Por eso el año pasado propusimos una reforma constitucional que establecía en la Constitución, por eso reforma constitucional, una Comisión Nacional de Postulaciones Judiciales, integrada por las universidades, integrada por los colegios de abogados, los colegios de jueces, los colegios profesionales y, como no, también la participación ciudadana a partir de los organismos de representación. Mira, esa propuesta obtuvo más de 800.000 firmas, pero no alcanzamos al 1.500.000 y por tanto ha quedado pendiente, pero está en la agenda nacional la necesidad de la reforma constitucional en este aspecto, también en otros, pero cómo no, la justicia es un servicio fundamental en la vida de la sociedad para resolver conflictos, para garantizar la paz ciudadana, para frenar los excesos del poder público. Y esa justicia tiene que ser administrada por los mejores y por las mejores. Entonces, claro, ahí está el problema y el paso que tenemos que dar es una reforma de la Constitución. Claro, es lo ideal, ¿no? Que nuestra justicia esté suministrada por las y los mejores. Estoy con don Froilán Mamani, que es el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo creo que usted, como presidente de esta comisión, don Froilán, me imagino que en determinado momento se ha debido sentir también muy cargado, ¿no es cierto? Porque ha sido justamente en la Asamblea Legislativa donde en varias ocasiones se ha frenado, se ha parado, ha habido una pausa tremenda para poder continuar con la preselección de los candidatos. Es decir, realmente lo que dice el doctor Juan del Granado debería hacerse. ¿Qué le parece a usted? Muy buenas noches, un saludo cordial a todo el país. Bueno, sí, precisamente tomando en cuenta que la responsabilidad constitucional de la Asamblea Legislativa, en este caso el trabajo específico de la comisión ha sido de pronto cansador, pero no, acá nosotros tenemos que ser responsables con el país. Yo escuchaba perfectamente lo que decía el doctor. Mira que el tema de justicia es un tema estructural, un tema de fondo y no un tema de forma. No sé si acá es la forma de elegir o la forma de seleccionar o hacer el trabajo de la preselección. Yo creo que es importante trabajar un tema estructural en el tema de la reforma judicial. Yo creo que acá tiene que haber una revolución judicial para que realmente dentro de nuestro país no tengamos las mismas dificultades que tenemos hasta este momento. Realmente hemos visto muchas cosas, realmente hemos visto una justicia politizada, de pronto una justicia parcializada, y realmente es preocupante, pero este es trabajo de todos, no solamente el trabajo de la Asamblea Legislativa. No estoy de acuerdo cuando directamente se echa el cargo o la culpa a la Asamblea Legislativa. Aquí la responsabilidad absolutamente es de todos. Acá las instituciones públicas, privadas, los colegios de abogados, las escuelas de jueces, que son parte, por ejemplo, de esta etapa preselectiva que nosotros hemos hecho anteriormente para poder garantizar todo lo que es el trabajo para ya tener a las futuras autoridades judiciales, ha sido un trabajo muy importante. Pero acá yo creo que no hemos resuelto absolutamente nada. Si bien vamos a tener a las autoridades nuevas, será un cambio de forma y no de fondo, no de manera estructural. Entonces yo creo que tenemos que trabajar todos absolutamente. Aquí todos tenemos que aportar para que la justicia boliviana pueda cambiar de fondo, de estructura, y una justicia que sea soberana, digna, independiente y no politizada. Sinceramente, con todas esas pausas que hubo, que ahora se para, que alguien ponía por intermedio, qué sé yo, una acción judicial y otra acción judicial, ¿cuántos de los candidatos se bajaron del carro? Bueno, hemos tenido bastantes dificultades. Claro, mire, a eso voy. ¿Cuántos se han bajado? Solamente recordemos aquello, porque al final hemos llegado a seleccionar a los que están, y usted sabe perfectamente que hay varios políticos que han dicho, es lo que tenemos.
No debería ser así, ¿no le parece? Perfectamente. Solamente permítame dejar en claro las cosas. Inclusive hay autoridades políticas, actores políticos del Poder Ejecutivo, que también es nuestro gobierno, han estado frente a esta situación queriendo perjudicar y haber perjudicado, y en especial lo que son postulantes para el Consejo de la Magistratura y lo que es Tribunal Agroambiental. Sí, lamentablemente hay varios postulantes que han tenido que dejar incluso y algunos abandonar por el simple hecho de que no se garantizaba todo lo que es esta etapa preselectiva. Por eso yo creo que es importante trabajar de otra forma, ver los mecanismos de poder elegir a nuestras autoridades judiciales, tomando en cuenta que el mandato constitucional es para en este caso, para 6 años. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables con el país. Y acá no solamente, repito nuevamente, no solamente es el trabajo de la Asamblea Legislativa, absolutamente todos tenemos que hacer el aporte necesario para que la justicia boliviana sea cambiada de manera estructural. Muy bien, le pido por favor a Tufí que siga adelante porque vamos a seguir analizando cómo está nuestra justicia, Tufí. Así es, Miriam, estamos aquí con Saúl Paniagua, abogado que ha sido parte del Poder Judicial y que actualmente es vocal del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Doctor Paniagua, buenas noches. Doctor, la primera elección estuvo marcada por un voto nulo abrumador. Los que fueron elegidos tuvieron un voto muy mínimo. ¿Cuánto de diferente usted cree que va a ser esta nueva elección judicial, la segunda, en ese sentido? ¿Cómo se puede evitar ese voto nulo y que realmente la gente elija a candidatos con una mayor votación? ¿Qué van a hacer como Tribunal Electoral en ese sentido? Buenas noches, Tufí. Un gran saludo al doctor del Granado. Es un gusto compartir la pantalla con él. Hemos visto su actividad y lo que está en este momento en expectativa, ¿no es cierto?, después de una iniciativa tan interesante que logró algo así como 800,000 votos. Y eso es muy importante. También lo mismo el presidente de la Cámara de Diputados, lo que manifestaba que es importante realizar un análisis de fondo estructural de la justicia. Por ejemplo, podemos pensar en la comisión que conformen las universidades, los colegios de abogados, notables abogados, para una comisión que elabore los códigos, ¿no? Código civil, código penal, es decir, una comisión de codificación para unificar todas estas leyes que están dispersas y que es importante que la ciudadanía se tenga en ese contexto. Segundo elemento, lo decía, que es fundamental el momento en que se eligen las personas a través de esa comisión. Lo decía inclusive Simón Bolívar cuando envía la Constitución del año 1826, la primera de Bolivia, que la fase más importante del Poder Judicial en el momento de designar a sus magistrados era la preselección. Entonces, en esos términos tenemos que trabajar todas las instituciones. Yo le digo, Tufí, me tocó a mí el año 2017 representar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para llevar adelante esta preselección. Yo estuve ahí en la Comisión de Constitución y todos los que estuvieron trabajando en esa comisión. ¿Sabe? Yo me retiré. No existían los 2/3. Antes sí existían los 2/3, ¿no es cierto? Tenía la mayoría un solo partido político. Ahora hubo un mayor debate, si usted quiere, ¿no? Porque no existían los 2/3. Y yo aquella vez le dije a quienes estaban presidiendo las comisiones, modifiquen el reglamento. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz va a acompañar todo este proceso e indiqué cuáles son los pasos que deberían modificarse para hacer que esta preselección sea idónea. Sí. Yo me retiré de la comisión y dije, señores, yo me retiro mientras no se cumpla con esto. Ustedes tienen 2/3, háganlo. Eso queda como antecedente. Entonces, lo que hoy se tiene es algo muy importante. Lo que podemos rescatar
Es decir, el poder político no tenían los 2/3. Hubo un cierto debate dentro de esta estructura. Hay una propuesta del doctor del Granado. Ahora, ¿qué es lo que viene? Faltando 3 días para el 1 de diciembre que se realizan las elecciones, concluye la emisión y el conocimiento de los méritos de todos los candidatos, en este caso, los ya no postulantes, los candidatos que van a participar en este proceso. Entonces, la ciudadanía tiene que creer en este proceso. ¿Usted cree que ha sido una mejor preselección, doctor, esta? Considerando que el anterior fue bajo 2/3. Yo considero que hubo, en cierto modo, un debate interno. No había una sola visión, ¿no es cierto? Entonces, creo que se ha mejorado en este sentido. Ahora, hay propuestas interesantísimas, ¿no? Como lo manifestaba el doctor del Granado, ¿no es cierto? Y lo mismo el presidente de diputados. Entonces, ya está en el debate, en la mesa de debate de todo el país, de que tenemos que mejorar todos, ¿sí? Entonces, eso es bueno, porque la democracia está aportando algo y que interesa a la comunidad. Sí. Cuando hay una sola visión es donde justamente se dan las grandes contradicciones, como me tocó vivir como universidad y que tuve que retirarme de esa comisión. Vuelvo con usted, don Juan del Granado, por favor. Leyendo parte de la propuesta, 2 puntos importantes eran la idoneidad. Además, el tema presupuesto, don Juan del Granado. La justicia requiere más presupuesto para que la misma se aplique mejor en el país. Y por otro lado, ¿cómo luchar contra la corrupción dentro de la justicia? ¿Se puede hablar de mejores sueldos? ¿Se puede hablar de educación? ¿Se puede hablar de más controles? Un tema central es la asignación presupuestaria. Le decía hace un momento a Miriam y a Denis que con el 0,4% del presupuesto general de la nación, lo que tenemos es una justicia miserable. Estos 1.100 jueces y estos 500 fiscales, claro, ganan sueldos que no están acordes con la enormísima responsabilidad de administrar justicia. Y entonces de ahí viene la corrupción. La corrupción es un efecto, no es una causa, como de alguna manera se ha presentado hace un momento. La corrupción es un efecto de esta situación del Poder Judicial, donde concurren como postulantes, con muy importantes excepciones. Concurren una buena parte de postulantes que no son sino abogados y abogadas, mis colegas, desocupados, que están buscando un empleo. Por Dios, en otros países muy cercanos al nuestro, la judicatura es la culminación de una larga carrera profesional. No es un lugar para quienes están desocupados en el empleo de abogados o en la labor de los abogados. Es la culminación de una trayectoria personal y profesional. Esto es lo que no existe en nuestro país, lamentablemente, habiendo excepciones, quiero destacar. Hay Yo también digo lo mismo, doctor, pero ¿cómo hacemos para preparar a jueces dignos, probos, que realmente sean llamados como tal? Además, ese número, 1.100 para un poco más de 11 millones de habitantes que somos, ¿es suficiente? Bueno, tenemos la carrera judicial, tenemos la escuela de jueces, pero el tema central está en la forma de la selección, ¿no? Si vamos a seleccionar a los postulantes a partir de un órgano político partidario, no vamos a avanzar. O sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ir directamente a la escuela judicial y escoger de allá? Hay que hacer una reforma constitucional. Es que es la Constitución la que nos dice, entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa, preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para el Tribunal Constitucional, para el Tribunal Supremo y el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Esto está en la Constitución. Hay que reformar la Constitución. Y mientras tanto, ¿qué se hace? Claro, mira, yo no encuentro un camino intermedio sino en el de un vigoroso control social. Pero aquí hay un otro problema. Lo hemos enfrentado los juristas independientes en una larga campaña
para la reforma judicial. No está en el primer lugar de las preocupaciones de la población el tema de la justicia. Ay, qué lamentable. Es muy grave esto porque la administración de justicia debería ser un tema central en la vida de todos, pero no lo es en la práctica. Y entonces la gente no está muy interesada. Mira, esta reforma judicial que promovimos, que logramos inscribir en la agenda, no logró el 1.500.000 firmas. Pensamos que íbamos a lograrlo. Alcanzamos solamente a 833.000 adhesiones. O sea que ni siquiera la población a la que le llegamos pudo reunir el número de firmas necesarias. Bueno, plantearse una reforma constitucional ya en la Asamblea Legislativa es mucho más complejo, ¿no? Por eso acudimos a la iniciativa ciudadana, que la vamos a reintentar seguramente, aunque dejamos la iniciativa en manos del Poder Legislativo, que no la ha asumido lamentablemente, ¿no? Estamos entrando a una elección judicial sin haber modificado las causas del fracaso de las anteriores. Permítame, por favor, retomar la entrevista con el asambleísta Froilán Mamani. Escuchábamos, diputado, ya las diferentes intervenciones y una de ellas de Saúl Paniagua, quien señalaba que es importante que la población confíe en este proceso de elección para nuestras autoridades judiciales. ¿Cuál cree usted que sería la mejor manera para despolitizar estas elecciones judiciales? Bueno, mira, no sé si está en el tema el cómo de poder elegir o el cómo se selecciona a nuestras autoridades judiciales. Mire, nosotros estando durante esta gestión dentro de la Asamblea Legislativa haciendo justamente el trabajo de la preselección, para mí no todos son malos. Obviamente no todos son buenos. Tenemos buenos profesionales que tienen capacidades realmente que han demostrado la idoneidad, la responsabilidad, podemos decir la transparencia, todo aquello, pero también hemos tenido algunas dificultades. Entonces yo creo que acá tenemos que trabajar, realmente ver la forma, cuál va a ser la atribución directamente de la Asamblea Legislativa. En este momento el marco constitucional nos otorga a la Asamblea Legislativa. Ahora puede ser que la Asamblea Legislativa no haya hecho el trabajo de acuerdo a las expectativas, pero y también yo quiero ser claro, nosotros hemos hecho un trabajo transparente, las personas que tienen que ser parte, que han sido preseleccionadas, hemos visto de la mejor manera y no de manera política, lo que algunos están diciendo en este momento. A nosotros prácticamente la parte política nos ha importado. Nosotros hemos indicado claramente las personas que de manera meritoria tienen que estar, por supuesto en este momento están en las listas, no todas. Hablo exactamente de los postulantes para el Consejo de la Magistratura y lo que es el tema del Tribunal Agroambiental. Vamos a volver con el doctor Saúl Paniagua y puntualizar en base a su experiencia de administración de procesos electorales, doctor. La información va a ser clave en esta elección judicial y ahora cada vez con un mayor peso de las redes sociales. En ese sentido, le pregunto, obviamente no se puede hacer campaña electoral, ningún candidato y tampoco un partido político puede hacer una campaña. ¿Cómo van a hacer en este sentido? ¿Cuáles son las restricciones para la difusión de los méritos y deméritos de los candidatos? ¿Cómo lograr que la población conozca realmente en profundidad, considerando que tampoco entiendo que no hay debates en esta etapa? Si usted nos puede explicar. Creo que es un tema bastante sencillo. Poner en pantalla los méritos, la meritocracia de cada uno de los candidatos. El derecho del ciudadano es conocer a quién no solamente va a votar, a quién va a elegir. Eso es fundamental. Entonces, el Tribunal Electoral Departamental de aquí de Santa Cruz reunió a los candidatos, por ejemplo, y a nivel nacional, que van a participar como parte, por ejemplo, del Tribunal Constitucional que se elige a nivel departamental, lo mismo el Tribunal de Justicia, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, hubo una reunión de todo a nivel nacional. Los que están candidatos para Santa Cruz estuvieron escuchando todo el proceso que se debe seguir. Entonces, volviendo al tema central, la ciudadanía
tiene que conocer con transparencia todos y cada uno de los candidatos y que tenga la certeza la ciudadanía que se va a poner como una radiografía y con la ayuda lógicamente de los medios de comunicación quiénes son los candidatos a quienes usted el 1 de diciembre va a votar y desde luego va a elegir. Entonces va a tener la certeza y eso es lo que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales estamos trabajando. Por eso es que los medios de comunicación son fundamentales, inclusive las redes sociales también. Muchas gracias, doctor Saúl Paniagua, por ayudarnos a entender lo que vendrá en el proceso. Volvemos a La Paz. Gracias, Tufín. Y la última consulta, por favor, simplemente a modo de reflexión, don Juan del Granado. ¿Podremos entonces en algún momento recuperar la esperanza y la confianza en la justicia de nuestro país? Difícilmente. No es a partir de esta forma de elección que vamos a recuperar un mínimo de confianza en los operadores de justicia. Sí, un tema fundamental es el de la idoneidad, el de la trayectoria personal y profesional de los postulantes. Hay excepciones, reitero, pero puedo afirmar de que no necesariamente están las mejores y los mejores postulantes, porque estos mejores abogados y abogadas no se animan a que su currículum sea tratado político o partidariamente en el Parlamento. Pero bueno, yo creo que tenemos que alentar la reforma constitucional, pero mientras esa reforma constitucional no se dé, bueno, hagamos un esfuerzo para ver de manera, ojalá, lo más rigurosa posible, los antecedentes personales y profesionales de los postulantes. Vamos a ser rigurosos en esto, una vez que los postulantes estén ya seleccionados. Hemos tenido experiencias anteriores, no quiero dar nombres, ¿no?, de postulantes varones que tenían denuncias por violencia familiar y que eran postulantes para ocupar la cúpula del órgano judicial. Esa es un poco la calificación. Y claro, una buena parte de los postulantes en las elecciones anteriores con una afiliación político-partidaria conocida por una simpatía manifiesta. No sé si. Este es el problema de nuestro diseño constitucional. Entregarle a un órgano político-partidario la selección de postulantes es un grave error. Hubiéramos querido que esa propuesta constitucional de reforma que hicimos fuera asumido por la Asamblea Legislativa para llevar adelante el referéndum que no se pudo lograr con las firmas ciudadanas. Bueno, no lo hemos hecho, estamos ante un riesgo de repetir la experiencia del año 2011 y del año 2017, que ha agravado una crisis judicial que no se origina solamente en esta problemática, la problemática de la selección. Tenemos gravísimos problemas. ¿Cómo es posible que un órgano del Estado, uno de los órganos fundamentales, tenga el 0,4% del presupuesto? Que tengamos solamente 1.100 jueces para 11 millones de habitantes. Que tengamos municipios en un 20-30% que no conocen ni jueces ni fiscales. Entonces, bueno, la dimensión es mayor, juntamente con este tema que yo quiero recalcarlo, la falta de acceso. La justicia cuesta dinero en nuestro país. No solamente por el abogado que tienes que cancelar, sino los trámites, el tiempo que tienes que dedicar. Y entonces, claro, es una justicia para pocos. El acceso, juntamente con la falta de presupuesto y con la falta de idoneidad suficiente en los operadores de justicia, es este triángulo en el que se pierde la posibilidad de un servicio judicial digno. Bien. Don Juan del Granado, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Mucho gusto. Siempre bienvenido. Gracias de igual manera a Florán Mamani, presidente de la Comisión de Justicia, y a nuestros invitados que nos han acompañado esta noche. Permítanos hacer una pausa, pero más adelante hablaremos de este congreso por parte del Movimiento al Socialismo, afines al expresidente Evo Morales, que han anunciado ya esta concentración que se va a desarrollar en Villa Tunari. Hablaremos con invitados y también vamos a hablar de las reservas internacionales. Hoy el Banco Central de Bolivia